Ayer te vi, fue más claro que la luna. Estimados hermanos, paz de Cristo, este es el programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins Place, San Antonio, Texas, 78221, con teléfono área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Padre maravilloso, te damos gracias, porque tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro sanador. Oh Señor, pues aún no está la palabra en nuestra boca y tú ya sabes de qué cosas tenemos necesidad. Tú eres nuestro Salvador y nuestro sanador. Salva las almas, sana a los enfermos, da liberación al oprimido y bautiza en el Espíritu Santo. Señor, en esta obra, en este ministerio, la gloria sea para ti. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Estimados hermanos, leamos lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 19. 21-19 de Lucas. Dice la palabra del Señor: con nuestra paciencia ganaréis nuestras almas. Con nuestra paciencia ganaréis nuestras almas. Son las palabras del Señor y por eso le hemos titulado al mensaje de esta ocasión: la paciencia es necesaria. Tan importante que es la paciencia, que el Señor aquí en esta escritura declara: con nuestra paciencia ganaremos nuestra salvación. Con la paciencia ganaremos nuestra salvación. La palabra del Señor nos estimula, nos aconseja ser pacientes hasta la venida de Jesús. Sin paciencia se puede perder la salvación. Cuando hablamos acerca de la paciencia con relación a la venida del Señor, es necesario, es importante la paciencia. El apóstol Pedro, allí en su segunda carta, él nos habla y nos dice que la razón por qué el Señor no ha venido es porque el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muy necesario. El mundo en que vivimos es un mundo incrédulo a las promesas del Señor. Me decía un anciano que visitaba la iglesia, y al terminar la predicación sobre la venida del Señor, dice un anciano de 105 años, dice: pastor, desde que yo tenía 5 años de edad, mis padres me decían que iba a venir el Señor, que ya venía el Señor. Han pasado 100 años y no ha venido. Pues, querido hermano y amigo, lo que quiero decirte es:
que aunque no ha venido, su palabra dice que va a venir, y yo lo creo, y va a venir. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Por 2000 años se ha predicado la palabra del Señor, de que Cristo viene, Jesús viene, y que ya viene, y que posible mañana viene. El apóstol Pablo, él deseaba estar en pie el día de la venida del Señor hace 2000 años. Él deseaba estar en pie el día de la venida del Señor. Y cuando él predicaba y cuando él enseñaba, decía: nosotros que vivimos pensando en que él estaría vivo el día de la venida del Señor. Nosotros que vivimos, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados a la final trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Él deseaba estar en pie el día de la venida del Señor. ¿Qué diríamos nosotros? Han pasado 2000 años y el Señor dijo que iba a venir y va a venir. Nosotros lo creemos. Dice: hermano, pero se han pasado 2000 años y no ha venido. Pero si usted pone cuidado en la escritura del capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, dice en su palabra que un día delante del Señor es como 1000 años. Y 1000 años como un día delante del Señor. Quiere decir que desde el tiempo de Cristo para acá han pasado 2000 años. Equivalente a 2 días delante del Señor. Desde el tiempo que Adán y Eva fueron arrojados del huerto, al tiempo de Cristo fueron 4000. Desde el tiempo de Cristo, del Señor Jesús, para esta fecha, otros 2000. En total son 6000. Quiere decir que 6000 años delante del Señor son como 6 días. 6 días. Y el séptimo día es día de reposo. Está escrito en su palabra. Y yo lo creo. Examine usted lo que dice el capítulo 103 de los Salmos. Examine usted lo que dice el capítulo 90 de los Salmos. Acerca de los años. Un día delante del Señor es como 1000 años. Y 1000 años como un día. ¿Por qué razón el Señor se ha tardado para venir? Según la declaración del hombre. El hombre piensa que han pasado 6000 años y no ha venido. Han pasado 2000 años y no ha venido. Pues el Señor dijo que iba a venir. Y va a venir. Es bíblico. La gente, el pueblo de Dios necesitamos paciencia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos paciencia, porque sin paciencia se puede perder la salvación. Vea usted lo que dice el libro de Números, capítulo 20, verso 10. Nos dice que Moisés fue impaciente ante las murmuraciones de Israel. ¿Por qué fue impaciente? Sencillamente porque el pueblo no se arrepiente. El pueblo no quiere aceptar al Señor. Fue impaciente. Pero el Señor sabía esto.
y tuvo misericordia. Oh, la murmuración de Israel, un pueblo rebelde que no quiere atención a la palabra del Señor, no quiere oír el mensaje de Dios. Oh, había impaciencia. Vio a Israel, vio al siervo de Dios, Moisés, que estaba en el monte y que no bajaba, Le dijeron a Moisés, Moisés, se ha perdido. ¿Quién sabe qué pasaría con Moisés? Le dijeron a Aarón, haznos un becerro de oro para que lo adoremos. ¿Por qué adorarlo? Porque este siervo, Moisés, no ha descendido y sabrá Dios qué le pasaría. 40 días y 40 noches. Oh, cuando vio el Señor aquello, dijo, este es pueblo rebelde que no entiende mis mandamientos. Moisés quebró aquellas tablas por desesperación, por impaciencia. ¿Qué tiene este pueblo? Pero hombre, después de 40 días y 40 años de consagración, desciende y cuando mira al pueblo adorando a un becerro de oro, qué desesperación tan más grande. Quebró las primeras tablas. Tuvo que volver a hacer otras tablas. El Señor le dijo, prepárate otras tablas. Y estas tablas, Dios no las escribió con su dedo. Las segundas tablas, Dios se las dictó a Moisés. Y Moisés tuvo que escribirlas. Moisés fue impaciente. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 11 y 12, ahí tenemos el testimonio del leproso Naamán. Fue impaciente ante las condiciones del profeta. Venía leproso. Y él esperaba que el siervo de Dios saliera, levantara las manos, lo ungiera con aceite para recibir la sanidad de su lepra. Pero qué sorpresa se llevó Naamán. Que el siervo de Dios no salió a recibirlo. Él esperaba que saliera y le diera todos los honores y le hiciera todas las reverencias. Un siervo de Dios no va a hacer esas reverencias a un hombre. Al único que le hace, el siervo de Dios, el único que le hace las reverencias es a nuestro Señor Jesucristo. Y se enojó porque no salió el profeta. Le mandó al diácono. Ve, dile que se zambulla 7 veces en el Jordán y será sano. No le gustó. Fue impaciente Naamán. Porque no salió el siervo de Dios. Mandó al diácono. Y le mandó decir, zambúllete 7 veces en el Jordán y será sano. Qué tremendo, qué condición tan tremenda. Fue impaciente. Vámonos de aquí. Fue impaciente. Pero luego su siervo le dice, mira Naamán, mi señor, ¿qué te cuesta hacer lo que dice el profeta? ¿Qué te cuesta si te dice que te zambullas 7 veces en el Jordán y serás sano? Con más razón, hombre. Pon atención. Sé paciente. Dios te puede sanar. Tú puedes ser sano. Finalmente lo convencieron. Se zambulló 7 veces. Y resulta que la primer
la primera vez, se levanta. Y la segunda vez, se levanta enfermo. Tercera vez, 5 veces, 6 veces, 7 veces. Y al séptima, se levanta, bueno y sano por el poder de Jesucristo, sano de la lepra. ¿Qué hubiera sucedido si él no hubiera esperado de haber sido paciente con la palabra del siervo de Dios? ¿Qué hubiera sucedido si hubiera regresado leproso como llegó? ¿Sabes qué puede perder? Podría haber perdido su sanidad. En la Escritura tenemos en Jonás capítulo 4, verso 8 al 10. Jonás fue impaciente por la calabacera que se secó. Él fue impaciente. ¿Por qué razón? Porque un día estaba la resolana, el sol en su fuerza, y le estaba afectando a Jonás. Se gozó porque una calabacera creció de la noche a la mañana y le estaba haciendo sombra. Pero él no hizo nada para que aquella calabacera creciera y naciera y le hiciera sombra. No hizo nada. ¿Y sabe usted? Al siguiente día se seca la calabacera. Y fue impaciente. ¿Y por qué esta calabacera ya se volvió a secar? Pues ¿por qué te enojas, Jonás? Tú no la sembraste, no lo hiciste crecer. Sé paciente con la palabra de Jehová. Sé paciente con el Señor. ¿Acaso no crees que si tú te enojas, sí me enojo hasta la muerte? Mira nomás. Él no hizo nada para que naciera la calabacera y le diera sombra. Y ahora se enoja porque al siguiente día se secó. ¿Que acaso no? Tú no hiciste nada. ¿No crees tú que yo puedo tener misericordia con esta nación, con esta ciudad, de tanta gente perdida sin Dios y sin esperanza? Y pues yo puedo compadecerme de ellos. Yo puedo compadecerme de ellos. No seas impaciente. La impaciencia. Se puede secar la calabacera. Puede volver la lepra a Naamán. ¿Sabes qué sucede con la impaciencia? Se puede perder la salvación. Mira lo que dice la Escritura de ahí en Lucas 21, 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia ganaréis la salvación de vuestras almas. ¿Qué diríamos de la Escritura de Mateo capítulo 15, verso 23? Los discípulos fueron impacientes por la terquedad de la mujer sirofenicia. Una mujer iba detrás del Señor. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, Jesús de Nazaret, ten misericordia de mí. Y parecía que el Señor no ponía cuidado al grito, aquel clamor de aquella mujer sirofenicia que estaba pidiendo misericordia del Señor.
Y el Señor sabía lo que estaba haciendo. Y los discípulos se desesperaron. Y le dijeron: Señor, mira, atiende a aquella mujer que está clamando a ti por un milagro. Señor, atiéndela. Pero el Señor le dice: no es lícito dar el pan. No es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. ¡Ay, qué tremenda palabra! Le dijo el Señor Jesús. Los discípulos no entendían el propósito del Señor. No entendían ellos lo que el Señor quería hacer con aquella mujer. Quería dar testimonio de su poder, de la misericordia que el Señor tiene para con los enfermos, para con los necesitados. Maravilloso Dios. Fueron impacientes por la terquedad de la mujer sirofenicia. Y cuando el Señor declara: no es lícito de dar el pan de los hijos a los perrillos, aquella mujer tenía fe. Aquella mujer creía que el Señor podía hacer un milagro. Por eso dijo el Señor: si tuvieres fe del tamaño de la semilla de la mostaza, dijeres a este monte: échate a la mar, y se echaría. A un árbol: desarráigate de la tierra, y sería hecho. Aquella mujer, cuando escuchó aquellas palabras, si se la hubieran dicho a uno de la gente, de las personas de esta generación, se hubieran desesperado. Y hubieran dicho: ¿qué le ando rogando a Jesús? ¿No se ha fijado en usted en esto? Que en algunas ocasiones la gente está desesperada porque Dios no le contesta. Se pasan 2 días y no contesta. Se para una semana y no contesta. Se pasa un mes y no contesta. Se pasan años y no contesta. Porque Dios tiene propósito. Quiere sanarte. Quiere bendecirte. Y quiere hacer un milagro, pero necesita una respuesta favorable como la de esta mujer sirofenicia. ¿Cuál fue la respuesta de esta mujer? Ella escuchó las palabras del Señor. Y aquella mujer le dice al Señor: Señor, yo entiendo que no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Yo no quiero el pan de los hijos. Yo me conformo con el pan que cae de la mesa de su Señor. El milagro del Señor. ¡Oh! Jesucristo, mi Salvador. Mire, Jesús dice: oh, grande es tu fe, mujer, se ha hecho como creíste. Se ha hecho como creíste. Oh, el Señor le dio testimonio a sus discípulos. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Yo sé lo que estoy haciendo con esta mujer. Esta mujer recibe su milagro. Tú, mi hermano, mi hermana, tú te encuentras enfermo. Ten fe en Dios. Jesucristo te puede sanar y puede hacer un milagro en tu vida. En Lucas capítulo 9, verso 54 encontramos el testimonio de Juan y Jacob, que fueron impacientes sobre falta de hospitalidad de los samaritanos. Oh, los samaritanos no permitieron que Jesús atravesara por su tierra. Y los discípulos, desesperados,
impacientes. Le dicen al Señor, Señor, ¿quieres que oremos al Señor y que descienda fuego del cielo y los consuma? Así como el profeta. Cálmense. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no vino para perder las almas, sino para salvarlas. Estimado amigo, hermano, Jesucristo te ama. Quiere salvarte, quiere sanarte, quiere hacer un milagro en tu vida. Pero necesitas paciencia. Espera en el Señor. Ten paciencia en el Señor. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los ensalce cuando fuere tiempo, poniendo toda nuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro 5, 6 al 8. Mi buen Dios y Padre, te pido bendición para los enfermos que están en el hospital, en el nursing home, están en su casa. Extiende tu mano sanadora, di la palabra y será hecho. En el nombre poderoso de Jesucristo hay salvación, sanidad, liberación, restauración, vida abundante y vida eterna. Señor Jesús, ten misericordia de las almas perdidas que andan vagando sin Dios y sin esperanza. Aquellos que tienen problemas con el alcoholismo, la drogadicción, dale, manda liberación. Señor, tú amas al pecador y quieres salvarlo. Para ti nada es imposible, para ti, mi Dios. Porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Le invitamos cada domingo a las 10 de la mañana, Escuela Bíblica. A las 4 de la tarde, culto de predicación. Usted y toda su familia están cordialmente invitados. Recuerde nuestro teléfono 210-364-0913. En la voz del pastor Efraín Veloz. Jesucristo le ama. Traiga a sus niños, traiga a su familia. Estar cordialmente invitados. Nada es imposible para mi Señor. No importa si usted habla inglés o habla español, venga, tenemos una palabra de bendición para su vida. Orando por usted, traiga sus peticiones. Oramos por usted y toda su familia. Ninguna cosa es imposible para Dios. Que el Señor le bendiga. Pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en sus